paz de tu corazón. ¿Tiene mi cosita linda? Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír y tu voz Ya. siempre eres fiel. Así es, siempre Dios es fiel. Hoy día le quiero hablar de la liberación, de la bendición y la sanidad. Primera parte. Jesús enseñó sobre la necesidad de la liberación. Si hay ciclos que se repiten o cosas que le ocurren continuamente, sin que las busques, entonces es tiempo de reflexionar porque usted necesita liberación con Dios. Asimismo, si en ciertas épocas de su vida pasa por las mismas circunstancias, se deprime y siente que no avanza, eso significa que ese ciclo necesita ser roto. La verdad de esto es que usted necesita liberación con Dios de todo tipo de opresión. Esto puede ocurrirle en lo económico, en el área sentimental, en el trabajo, en los negocios, en las amistades, en el matrimonio, en la salud, etc. Todo esto significa que existen fuerzas negativas que a usted no le han dejado avanzar y termina siempre en la misma rutina, triste y con mucho dolor. Y déjeme decirle algo más, aunque se mude a cualquier otro país, si usted no es liberado, la maldición se le manifestará en algún momento porque las opresiones se llevan por dentro. Le recomiendo que busque su libertad en Cristo, la fuente de la liberación eterna. Ciertamente hay millones de personas afectadas en diferentes áreas y necesitan ser liberadas. La verdad central, solo conociendo a Jesucristo y estudiando la verdad de su palabra, podemos ser verdaderamente libres de toda opresión y ligadura espiritual. Mediten esta palabra en el libro de Juan capítulo 8 versículos 31 y 32. Dice: de modo que Jesús siguió diciendo a los judíos que le habían creído: si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los libertará. Amén. La verdad espiritual acerca de la liberación. Todo lo que nosotros vivimos en el mundo físico está controlado por el mundo espiritual. La palabra de Dios enseña que el ser humano, sin Jesucristo como Salvador personal, está bajo ataduras de maldad y por eso piensa y practica lo malo. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solo cuando somos confrontados con el poder de la verdad, de la palabra de Dios, podemos experimentar el poder de la liberación. Entonces dejamos de hacer lo malo y podemos comenzar con una vida digna y nueva. Los orígenes de la atadura. Toda atadura maligna tiene su origen en el pecado. Este se practica en ignorancia y desobediencia con respecto a la verdad de Dios. Cuando andas en la práctica del pecado, hay espíritus malignos que controlan la conducta humana para destruirla. Cuando desconoces la palabra de Dios, terminas haciendo cosas que nunca quisieras hacer y siempre el resultado es de tristeza y de dolor. Por ejemplo, una persona que nazca en un ambiente de pleitos terminará siendo conflictiva. Una persona rodeada de un ambiente de drogas y alcohol será viciosa. Una persona que viva en medio de desórdenes sexuales será depravada o enferma sexual. Así sucesivamente con el robo de dinero, entre otros. Ocurre lo mismo cuando por desconocimiento se entregan hijos a los ídolos, la magia o a cualquier mundo de adoración y sacrificios incorrectos. Esto trae ataduras. Pero cuando usted es iluminado con la palabra de Dios, empieza a conocer lo malo y renuncia por la sangre de Cristo y la palabra a todo tipo de conexión maligna. De esta forma pura, limpia y por la fe, usted queda libre para siempre de esa opresión. Cuando usted observe a alguien que quiere cambiar y no puede, es porque su vida negativa está protegida por esos espíritus malignos que le impiden cambiar, y aunque la persona quisiera humanamente hacerlo y haga promesas, nunca podrá lograrlo. Es por eso que no se puede jugar con el pecado y la atadura. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
La iluminación de la palabra le da fuerza, poder y autoridad en el nombre de Jesucristo para ser libre de toda opresión. Así usted es transformado con la verdad de Cristo para siempre. Amén. No hay fuerza humana que nos pueda liberar. Por lo general, el ser humano trata de esconder su verdadera identidad e inclusive muchos no saben ni quiénes son. Otros tratan de hacer muchos esfuerzos humanos y hasta religiosos para cambiar, pero no pueden porque las ataduras espirituales no las quita la religión, el sentimentalismo. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso está en el libro de Juan capítulo 8 versículos 31-32. Estas palabras Jesús se las dijo a los religiosos judíos que habían creído en él, dándoles a entender claramente que la religión no guía al ser humano a la verdad, sino que les puede tener cautivos en un mundo de engaño. Jesús no enseñó religión, sino la verdad del amor de Dios, es decir, que usted pueda salir del pecado y de las ataduras malignas, y de esa forma le adore a Él en espíritu y en verdad. Ningún esfuerzo humano, sea filosófico o religioso, cambia realmente. Está comprobado que el verdadero cambio ocurre cuando tenemos liberación total de ataduras malignas que controlan la conducta humana, y esto solo se logra conociendo la verdad de Dios en Cristo. Solo el conocimiento de la palabra de Dios nos libera. En el libro del profeta Oseas, la Sagrada Escritura dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Capítulo 4, versículo 6. Jesucristo dijo que era necesario conocer la verdad para ser verdaderamente libre. La verdad es la palabra de Dios. En la medida que usted recibe el alumbramiento a través de la Sagrada Escritura, la palabra le va a mostrar las áreas y partes de su vida que no puede aceptar como normal, y usted tiene que renunciar a ello. La palabra de Dios es el libro terapéutico y sanador más poderoso del universo. En la medida que usted llena su corazón, su mente, su alma y su lenguaje de la palabra de Dios, usted comienza a cultivar un mundo de luz, esperanza y transformación a su favor. Cada versículo y frase de la palabra de Dios son más poderosas que todas las opresiones que a usted le puedan atacar. Usted tiene en cada texto de la Sagrada Escritura una fuerza omnipotente contra toda potestad maligna. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que si conoces la verdad te hará libre. Es decir, la verdad de su palabra es el único remedio para traernos total liberación, entrando en la verdadera libertad. Repite estas palabras: renuncio en el nombre de Jesús a todo programa de mentira que me haya ligado al vicio, al pecado, a la ignorancia, a la falsa adoración, a los pactos oscuros de maldad. Hoy declaro que mi vida, mi corazón, mi mente y mis pensamientos no son controlados por las fuerzas del mal, sino por el poder omnipotente de la palabra de Dios. Le doy una orden a mi consciente e inconsciente, estando despierto o dormido, que mi vida está sujeta a la palabra de Dios. A todo espíritu perverso e inmundo que me oprimían, le ordeno: no tienes ningún derecho legal en mí por el poder de Dios y por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Por lo tanto, declaro que soy libre desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Estimado hijo e hija de Dios, hoy has hecho rompimiento de gran magnitud en el mundo espiritual, y tu vida está sostenida sobrenaturalmente por el poder de la bendita palabra de Dios, y eres libre de todo azote maligno, de todo tormento y de toda maldición. Eres libre desde ahora y para siempre, por la verdad de Dios en Cristo Jesús. Amén. Repitamos esta oración: Dios Todopoderoso, ayúdame a comprender la plenitud de esta palabra. Hoy de todo corazón abro mi vida para que me ayudes en cada detalle y pueda experimentar la plenitud del poder de tu liberación. Líbrame de todo engaño y venga hoy más luz a mi vida. Quiero cada vez más la verdad de tu palabra en mí. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.
pido que hagan algo. Les pido que me den un abrazo y ellas saben exactamente lo que tienen que hacer. Ahí en casa donde ellas están, hacen esto, se abrazan, y yo hago lo mismo en el hotel o donde me encuentre. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que Conmigo quiero estar. me dice que me busca cuando salgo a pasear, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Gracias, Jesús, por amarnos por toda una eternidad y por siempre, Señor. Amén. Te amamos, Jesús.